Mi suegro tenía un pitbull grande. Sin embargo, nunca le ponía correa cuando lo sacaba a pasear. Le recordé amablemente que los perros tan agresivos no están permitidos en la ciudad, y le sugerí que lo regalara. Para mi sorpresa, el pitbull parecía entender el lenguaje humano, y me tomó como su enemigo. Me mordió 30 veces en un mes, e incluso le arrancó la mitad de la cara a mi hija. Toda la familia estaba furiosa y lo enviaron al matadero, pero mi suegro abrió la jaula en secreto por el camino, y dejó escapar al perro feroz. 2 meses después, mi hija fue dada de alta del hospital. En cuanto abrimos la puerta, el perro feroz se abalanzó sobre nosotros, me arrancó la pierna de un mordisco, y luego devoró a mi hija en unos pocos mordiscos más. Incluso levantó la cola, y me miró con expresión triunfante. Al final, me desangré hasta morir. Bajo esa mirada y cerré los ojos con desesperación. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en el día en que mi suegro decidió tener un perro. Papá, tú le tienes miedo a los perros. ¿Por qué trajiste un perro a casa? La voz de Juan resonó en mis oídos. Abrí los ojos, y me encontré con los ojos del perro familiar. Pero esta vez seguía siendo tan dócil, que incluso intentaba complacerme saltando hacia mí. Instintivamente, di un paso atrás. En mi vida anterior, me había derribado así. Me mordió la arteria de la pierna de un solo mordisco. Mis 2 piernas quedaron paralizadas al instante. No podía moverme en absoluto. Mi suegro soltó la correa. Este es el perro caro que tu tío te compró. Costó varios miles de dólares. Lo envió aquí especialmente para que te hiciera compañía. Acarició la cabeza del perro. El perro se dejó acariciar obedientemente. De niño, me había mordido un perro. Por eso le tenía miedo a todos los perros, grandes o pequeños. En mi vida anterior, cuando vi a este perro de casa, empecé a sudar frío. Es una raza prohibida, le dije a mi suegro. No se puede tener este perro en la ciudad. Si lo descubren, lo sacrificarán. ¿Quién hubiera pensado que este perro era tan inteligente como un humano? De hecho, entendía el lenguaje humano. Tomó mis palabras como una amenaza. Delante de los demás, siempre se comportaba dócil y obediente. Delante de mí, a menudo mostraba los colmillos. Cada vez que le daba la espalda, se abalanzaba por detrás y me mordía. Mi suegro le dio una palmada en el trasero al perro, y como si recibiera una orden, corrió hacia mí. Me obligué a reprimir el miedo que sentía en mi corazón. Extendí la mano para tocarle la cabeza, y lo elogié diciendo, ¡qué perro tan bonito! Al verme hacer esto, mi suegro se detuvo un momento, y luego le preguntó a María con una sonrisa forzada, ¿no te gustan los perros? No me gustaban cuando era niño, pero ahora los toleras. En respuesta a mi gesto de buena voluntad, el perro inmediatamente expuso su vientre. Extendí la mano para tocarlo, pero mi expresión se volvió cada vez más sombría. Finalmente, sin ninguna provocación, le di una patada al perro. Maldije, bestia asquerosa. El perro gimió de dolor, y lo miró con expresión inocente. Sabía que a mi suegro no le importaba realmente el perro, solo lo estaba utilizando para intimidarme. Mi suegra falleció prematuramente. Juan no tuvo más remedio que traer a su padre de Ocampo para que le ayudara a cuidar de los niños. Yo pensaba que era un granjero honesto y trabajador, pero después de llegar, empezó a entrometerse en todos los aspectos de nuestra vida familiar. Ni siquiera se salvaban nuestras rutinas diarias. Además, favorecía a los niños sobre las niñas. Una vez encerró a mi hija, que ni siquiera tenía 6 meses, dentro de la casa. Cuando mi hija se despertó, lloraba mientras se envolvía en la manta. Si no hubiera echado un vistazo a la cámara de vigilancia mientras estaba en el baño, podría haberse asfixiado. Cuando volví a casa, regañé a mi suegro delante de los vecinos. Al día siguiente, trajo un pitbull a la casa. Pensando en esto, corrí de vuelta a la habitación. Mi hija todavía estaba dormida. Enterré la cabeza en su pequeña manta. Respiré hondo, y tumbada a un lado, le cogí los deditos de la mano. Mi hija me agarró la mano instintivamente. Me picó la nariz al instante. Me odié por mi vida pasada. En mi vida pasada, para mejorar mi relación con mi suegro, acepté que tuviera un perro en casa. El perro me mordió 30 veces en una noche. Sugerí enviarlo a una escuela de adiestramiento canino. Pero mi suegro dijo, ¿por qué no muerde a otros? Solo te muerde a ti. Debe ser porque lo has estado maltratando en privado. Tienes que enviarlo lejos. Entonces yo tampoco me quedaré aquí. Juan también intentó persuadirme. Había oído que las escuelas de adiestramiento canino utilizaban métodos violentos. Quizá es porque tu perfume es demasiado fuerte. Quizá deberíamos castrarlo. En aquel momento, pensé, este perro siempre se porta bien y es obediente delante de los demás. Quizá sea culpa mía. Así que dejé de usar perfume. Pero el día que íbamos a llevarlo a castrar, no lo encontramos por ninguna parte. Cuando lo llamamos, aunque oíamos los gritos de nuestra hija, cuando llegué corriendo a la habitación,
Las manchas de sangre en la cama me dejaron en blanco. Nuestra hija había sido mordida por el perro. En el hospital, como nuestra hija aún era pequeña, los efectos secundarios de la anestesia fueron demasiado graves, por lo que tuvo que someterse al tratamiento despierta. Se desmayaba de llorar y luego se despertaba con dolor. Todos los presentes empezaron a llorar. Cuando volví a casa, llamé al matadero para que se llevaran al perro feroz. Mi suegro se ofreció voluntariamente a llevárselo. Sin embargo, el perro se escapó por el camino. Me pareció totalmente increíble. Llamé a la persona que se había llevado al perro, y me dijeron que mi suegro había tenido que ir al baño. Se detuvieron menos de 10 minutos, y el perro escapó de la jaula. Sentí que había algo muy sospechoso en todo esto. Me obligué a abrir las imágenes de las cámaras de vigilancia para descubrir la verdad. Descubrí que, antes de irnos, mi suegro le había dicho al perro feroz: esa mujer va a mandarte a castrar. Una vez castrado, ya no serás un perro de verdad. Solo quiere vengarse de ti. Quiero salvarte, pero si no fuera por ese pequeño bastardo que está tumbado en la cama, podría llevarte a casa. Rebobiné un poco más las imágenes de la cámara de vigilancia. Menos de media hora después, rompí a llorar. Siempre había sabido que mi suegro prefería a los niños antes que a las niñas, pero Juan me había asegurado que solo tenía ideas anticuadas, y que nunca haría nada extremo. Por eso rara vez revisaba las imágenes de la cámara de vigilancia, y por eso no lo descubrí hasta mucho tiempo después. Cuando Juan regresó, le pedí el divorcio. Juan se sintió culpable, e insistió en dejarme la casa y el coche, pero yo no me atrevía a seguir viviendo en esa casa. Así que la puse a la venta en internet, y me mudé a casa de mis padres. 2 meses después, mi hija salió del hospital. Aunque había recuperado su antigua sonrisa, nunca volvería a tener ese rostro dulce. Sabía que, siendo una niña, con ese rostro, ¿qué tipo de vida tendría? Me culpé a mí misma durante todo el camino a casa. Cuando finalmente llegué, abrí la puerta, y el perro feroz me atacó. Después de morderme la pierna, nos arrastró a mi hija y a mí al interior de la habitación. Fue entonces cuando vi a mi madre tirada en un charco de sangre. Intenté gritar para pedir ayuda, pero el perro cerró la puerta detrás de nosotras. Observé impotente cómo cerraba la puerta desde dentro, y se llevaba a mi hija. Ahora, al recordarlo, me tiemblan ligeramente las manos. Lógicamente, como había renacido, debería haber matado a ese perro feroz inmediatamente, pero no pude evitar preguntarme, ¿que ese perro nunca había estado antes en casa de mi madre? ¿Cómo había encontrado el camino? La casa de mi madre estaba en un barrio marginal, con callejones sinuosos. No había vuelto allí en 2 años, desde que estaba en la universidad. Incluso cuando volvía, no encontraba mi casa. A menos que el perro hubiera estado allí muchas veces, no habría recordado el camino. Para evitar que mi suegro maltratara a mi hija, dejé mi trabajo inmediatamente. Llevaba a mi hija conmigo a todas partes, sin atreverme a dejarla sola ni un momento. Al día siguiente, llevé a mi hija de vuelta a casa de mi madre. Al ver a mi madre viva, se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi madre pensó que me habían maltratado en casa. Insistía en ir a enfrentarse a mi suegro. Cuando vi a tu suegro, supe que no era de fiar. La última vez que lo vi en el mercado, llevaba a Lucía en una bolsa de plástico. Lo regañé mucho. Al oír esto, me puse en alerta. En mi vida anterior, no había vuelto a casa, así que no sabía que mi madre había discutido con mi suegro. Consolé a mi madre para que no se enfadara, y luego pedí una cámara de alta definición por internet. La compré online y la instalé en la puerta principal. Pasó otro día. Revisé las imágenes de la cámara de vigilancia. A la 1 de la madrugada, mi suegro y el perro aparecieron en la pantalla. Cuando llegaron a la puerta de mi madre, mi suegro se detuvo y señaló la puerta, diciéndole algo al perro. El perro pensó un momento, y luego hizo una marca en la puerta. Al ver esto, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Siempre había pensado que mi suegro solo sacaba al perro por la noche, porque era un perro adoptado, y no se atrevía a sacarlo durante el día. Resultó que lo llevaba para que reconociera la casa. Reflexioné un momento, y cogí el teléfono para hacer una llamada. A la 1 de la madrugada, oí ruidos fuera de la puerta. Oí las maldiciones de mi suegro y los gemidos del perro. Eres un inútil, por tu culpa. Tu viejo casi es arrestado por la policía. Salí de la habitación, y vi a mi suegro pateando al perro sin piedad. Le grité: papá, ¿qué estás haciendo? Mi suegro respondió enfadado: estábamos paseando al perro. Casi nos pilla la policía. Si lo hubiera sabido, nunca le habría dejado salir. Mientras hablaba, me miró con ojos nublados. Fingí estar tranquilo. ¿Dónde habéis ido? ¿Cómo nos ha encontrado la policía? Aunque sea así, no deberías haberle pegado. Bajé la cabeza, y acaricié suavemente la cabeza del perro, bajo mi tacto tranquilizador. El miedo en los ojos del perro se desvaneció poco a poco. Durante los 2 últimos días,
Le compré al perro mucha comida y juguetes. Yo mismo le daba de comer y jugaba con él. Se había encariñado mucho conmigo. Incluso podía cepillarle el pelaje. Quizás por eso, mi suegro lo odiaba cada vez más. Mi suegro se impacientó y dijo: ¿por qué tienes un animal así? Es una molestia. ¿Por qué no nos deshacemos de él? Al oír esto, el perro aguzó las orejas. En mi vida anterior, él solía hacerme esto a mí. Sabía que estaba enfadado, pero ante la violencia de mi suegro, no se atrevía a decir nada. Los perros también son criaturas que intimidan a los débiles y temen a los fuertes. Está bien, ya que crees que es una molestia. Yo me encargaré de él a partir de ahora. Mi suegro había perdido toda la paciencia con este perro. Dijo: llévatelo, como quieras. Tengo un amigo que tiene una perrera en las afueras. Llevé allí al perro y a mi hija. El lugar era muy grande. El perro saltó del coche y se revolcó por la hierba. Mi amigo reconoció al perro inmediatamente. Me preguntó dónde lo había conseguido. Le conté la verdad. Mi amigo me instó a que me deshiciera de él. Era un pitbull que había visto antes. Era bastante famoso en el mundo del adiestramiento canino. Mi amigo averiguó cosas sobre este perro. El anterior dueño había publicado una petición de ayuda, diciendo que el perro era muy leal y cariñoso, pero demasiado inteligente. Y lo más importante, era rencoroso. Si el dueño decía algo malo de alguien, al día siguiente, esa persona sin duda sería mordida. Lo más extraño era que el perro llamaba a la puerta y la abría. Debido a esto, el anterior dueño tenía medio trasero mordido por los vecinos. Efectivamente, la personalidad del perro era exactamente como había imaginado. El anterior dueño dijo que iba a entregarlo a un restaurante de carne de perro. ¿Cómo acabó contigo? No hay duda. Mi suegro debió de enterarse de la historia del perro. Lo compró. Quería utilizarlo para establecer su autoridad en casa. Mi amigo me insistió repetidamente para que me deshiciera del perro. Después de aceptar, llevé al perro a casa de mi suegro. Conduje muy despacio todo el camino. Este perro es muy inteligente. Debe de recordar el camino. De vuelta a casa, alabé mucho al perro. También le dije que era mi hijo. Lucía era su hermana. El hermano mayor tenía que proteger a su hermana. Si el abuelo la maltrataba, el hermano mayor tenía que defenderla. Al mirar a los ojos del perro, supe que lo había entendido. En los días siguientes, el perro y yo nos hicimos cada vez más amigos, pero mi suegro lo odiaba aún más. Lo golpeaba y le daba patadas sin motivo alguno. Al principio, el perro no se atrevía a defenderse. Más tarde, empezó a gritarle. Cada vez que el perro ladraba a mi suegro, yo intervenía para mediar. En privado, le daba comida enlatada al perro como recompensa. Una semana más tarde, me di cuenta de que el perro parecía dispuesto a morder a mi suegro. Pensé que era el momento adecuado. Esa tarde, le dije a mi suegro que tenía que salir y le pedí que cuidara de la niña. Hacía mucho tiempo que no veía a su hija, así que aceptó de buen grado. Ni siquiera había salido cuando él entró en la habitación. Lo vi entrar. Inmediatamente desató la correa del perro. Luego salió por la puerta. No me alejé mucho. Esperé en el pasillo, en el piso de abajo. Media hora más tarde, justo cuando estaba a punto de encender la cámara de vigilancia, oí a mi suegro gritar muy fuerte. A continuación, se oyó el ladrido del perro. Al oír el alboroto, corrí escaleras arriba. Cuando abrí la puerta, vi al perro en el suelo, erguido y protegiendo a mi hija. Mi suegro se retorcía de dolor en el suelo. Me gritaba que llamara al 110. Saqué mi teléfono sin mostrar ninguna emoción. Grabé toda la escena. No llamé a la policía. En su lugar, llamé a una ambulancia. Cuando Juan llegó al hospital, ya tenía una nueva madre. Yo estaba esperando a mi hija fuera del quirófano. En cuanto Juan me vio, empezó a disculparse. No paraba de repetir que se había enterado de todo de camino al hospital. Lo siento, no esperaba que mi padre hiciera algo así. ¿Lucía está bien? Lo miré sin expresión y le dije, voy a llamar a la policía. Juan dijo instintivamente, no llames a la policía. Ya es demasiado tarde para llamar a la policía. Me dolía el corazón. Lo miré con ira. Lucía no es tu hija. ¿Por qué defiendes a ese viejo? Juan evitó mi mirada. Se sentó a mi lado. Precisamente porque Lucía es mi hija. No podemos llamar a la policía. Mi esposa Lucía es aún muy joven. No entiende nada. Y además, mi padre no hizo nada que causara daño real. Si esto se sabe, la vida de Lucía estará arruinada. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Este hombre me decepcionó profundamente. Me quedé en silencio durante un largo rato. Juan habló, divorciémonos. Juan se quedó paralizado por un momento. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Su rostro estaba lleno de renuencia. María asintió. La casa y el coche son todos tuyos. Me iré sin nada. Si eso no es suficiente, se lo diré. Si no quieres que lo denuncie, la casa que tu padre compró para tu hermano menor y su hijo,
también debe ser para Lucía. Antes de que Lucía naciera, mi suegro vivía con el hermano menor de Juan. El hermano menor de Juan tiene un hijo. Cuando solo tenía 2 años, mi suegro le compró una casa, diciendo que era una recompensa por ser su nieto mayor. Siempre pensé que las posesiones de los ancianos les pertenecen. Su preferencia por los hijos varones sobre las hijas es asunto suyo. Las generaciones más jóvenes no deberíamos guardarle rencor por eso. Además, yo tengo la capacidad de comprarle una casa a Lucía, pero ahora quiero que ese viejo animal no tenga nada. Juan parecía preocupado, después de recordarle que tenía las imágenes de la cámara de seguridad en mi teléfono. Finalmente accedió a intentar convencer a su padre. Quizás se sentía culpable hacia Lucía. Juan cooperó plenamente conmigo. Rápidamente finalizamos los trámites del divorcio. La casa, el coche y los ahorros pasaron a estar a mi nombre. En cuanto a lo que me prometió, el asunto de que su padre comprara una casa para Lucía, me dijo que ya lo había hablado con él. En cuanto su padre saliera del hospital, me transferiría la propiedad. Por último, Juan me hizo una petición. Quería enviar al perro al matadero. Mientras decía esto, el perro estaba tumbado a mis pies. Al oír la palabra matadero, el perro se levantó inmediatamente y mostró los dientes a Juan, gruñendo ferozmente. Parecía excepcionalmente feroz. Tiré de la correa que tenía en la mano, para dejar claro que no iba a soltar al perro. Es mi familia. Juan frunció el ceño y murmuró, sé que le tienes cariño, pero no se puede tener un perro que muerde a la gente. Si lo ha hecho una vez, lo volverá a hacer. Es peligroso. El Juan que dijo esto era completamente diferente al Juan de la vida anterior. Solo entonces lo comprendí por fin. Resultaba que Juan y su padre eran la verdadera familia. Cuando me mordió aquel día, ¿qué dijo? Dije que me había mordido para proteger a la familia. ¿Por qué solo mordió a tu padre? ¿Por qué no a otros? Nunca daré a este perro, ni se te ocurra. En este asunto, Juan estaba equivocado. No me obligó a enviar al perro al matadero. Solo me dijo que sería mejor deshacerse del perro en los próximos días. Después de empacar sus cosas y las pertenencias de su suegro, se mudó. Unos días más tarde, me enteré de que su suegro había sido dado de alta del hospital. Envié a mi hija a casa de mi madre. Esperé en casa todo el día. Mi suegro vino a casa. No estaba solo. Trajo consigo a un joven. Era el hermano menor de Juan. En cuanto entraron por la puerta, mi suegro agarró un palo y golpeó al perro hasta dejarlo en el suelo. Al verlo atacar, grité horrorizada. El bebé saltó inmediatamente sobre el perro. Mirándolo, le pregunté, ¿por qué le pegas a mi bebé? El rostro de mi suegro se retorció de ira. Este perro me ha mordido. Tengo que matarlo. No lo protejas, o te pegaré a ti también. Le dije que solo estaba haciendo lo que debía hacer. El rostro de mi suegro se oscureció. Le he dado de comer bien y le he tratado como a un rey. No me hace caso. Eso ya es bastante. ¿Y ahora me muerde? Entonces pareció pensar en algo. Me señaló con el dedo. Es todo culpa tuya. Zorra, has entrenado al perro para que me muerda, ¿verdad? Eres una mujer malvada con malas intenciones. Ni siquiera puedes dar a luz a un hijo. ¿Y ahora dejas que esta bestia me muerda? Ya te lo pagaré más tarde. También lo haré explotar. ¿Por qué te ha mordido? ¿No tienes sentido común? ¿Hacerle eso a tu propia nieta? Ni siquiera eres tan bueno como un animal. Y siempre has menospreciado a las mujeres. Ahora mírate. Ya ni siquiera eres un hombre. Ja 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 ja. La última frase enfureció a mi suegro. Levantó el palo que tenía en la mano. Te voy a matar a golpes. Quería pegarme, pero el hermano menor de Juan, Carlos, no se atrevió a armar un escándalo. Detuvo a su suegro. Me dijo, cuñada, no agites las cosas. No hemos venido aquí a causarte problemas. Solo queremos llevarnos este perro. Me aferré con fuerza al perro. No iba a dejar que se llevaran a mi familia. Este perro lo compré yo. No tienes derecho a quitármelo. Decidid si nos dejáis llevárselo o no. El suegro se volvió loco de repente. Me agarró y me arrastró. Cogió al perro por una pata y empezó a arrastrarlo. El perro ladraba desesperadamente mientras lo arrastraba. Me abalancé sobre él y le mordí la mano. Me dio una bofetada en el brazo. No se lleven a mi bebé, es un buen perro. Mientras luchábamos, observé la reacción del perro. Vi lágrimas en sus ojos negros. Mi suegro me empujó al suelo con todas sus fuerzas. Grité de dolor. Quizás ese grito provocó al perro. El perro arqueó el cuerpo y mordió la mano de mi suegro. Mi suegro soltó un aullido y lo tiró al suelo. El perro se levantó rápidamente. Mordió la pierna de mi suegro. Carlos vio esto y cogió un palo del suelo. En ese momento, corrí hacia él para detenerlo. Le agarré la mano, que estaba a punto de blandir el palo. Le dije al perro, cariño, deja de morderlo. Huye, o te matarán, mientras gritaba con voz ronca. El perro se alejó corriendo, mirando atrás cada pocos pasos. Cuando el perro se marchó, solté la mano de Carlos. Carlos inmediatamente salió en su persecución.
Pero ¿cómo iba a correr más rápido que un perro? El perro ya se había ido. Cuando regresó, ayudó a mi suegro a ponerse de pie, y dijo, el perro se ha escapado. Mi suegro se abalanzó inmediatamente sobre mí con la intención de golpearme. Zorra, lo has hecho a propósito. Ese perro es tu padre. ¿Lo defiendes así? Si no puedo matarlo, te mataré a ti. Miré su mano levantada sin miedo. ¿Te atreves a pegarme? Llamaré a la policía. Al oír la palabra, policía, se echó atrás. Mi suegro retiró la mano. Carlos dijo desde un lado, cuñada, somos todos familia. ¿Qué dices de llamar a la policía? Le recordé, ya me he divorciado de tu hermano. Carlos esbozó una sonrisa avergonzada. Aunque os hayáis divorciado, seguimos siendo familia. Al fin y al cabo, Lucía es sangre de mi sangre. El suegro se sentó en el sofá y encendió un cigarrillo. Cuando vino por primera vez a mi casa, le dije que no se podía fumar dentro. En ese momento estuvo de acuerdo, pero descubrí que, cuando no estábamos en casa, a menudo fumaba a escondidas, incluso delante de Lucía. Me enfadé mucho. Después de contárselo a Juan, este regañó al suegro. Desde entonces, mi suegro rara vez ha fumado. Ahora probablemente esté intentando presumir delante de mí. No solo enciende el cigarrillo sin decir nada, sino que también sacude la ceniza sobre mi sofá de cuero. ¿Por qué pierdes el tiempo con él? María, he oído que quieres que transfiera la casa que compré para mi nieto a ese pequeño bastardo. Ni se te ocurra. Mi casa solo puede heredarla mi nieto mayor. Papá, no digas tonterías. Carlos se hizo el bueno. Cuñada, no te enfades. Esa casa es el ahorro de toda la vida de mi padre. ¿Y tú se lo quieres quitar así sin más? No está bien, ni moralmente ni lógicamente. Le pregunté por qué no estaba bien. Carlos dijo que ya le habías quitado la casa de mi hermano para su boda. ¿Ahora también quieres la casa de mi padre? Eso no está bien, ¿verdad? Al fin y al cabo, son los ahorros de toda la vida de un anciano. Debería poder dársela a quien quiera. He dicho que quiero esa casa como compensación por Lucía. Si no quieres dármela, no pasa nada. Entonces deja que tu hijo sufra una vez la injusticia de Lucía. Oh, tu padre no tiene armas ahora, ¿verdad? No hay problema. Puedo ayudarte a encontrar a un anciano. La expresión de Carlos cambió. María, ¿de verdad crees que somos tan tolerantes? Carlos no pudo contenerse más. Empezó a insultarme directamente. Justo en ese momento, llegó Juan. Después de llegar, los regañó a ambos. Después de disculparse por traicionarme, se los llevó. Después de todo, mi suegro y Carlos dependen del apoyo de Juan. Uno depende del apoyo de Juan y el otro depende de la ayuda de Juan. No sé qué métodos utilizó Juan, pero al final me dio la casa. Sin embargo, no la transfirió a mi nombre. En su lugar, vendió la casa y me dio el dinero en efectivo. Después de eso, vendí la casa de la boda y el coche. Con el dinero, compré un apartamento en el centro de la ciudad. Después de venderlos, mi suegro no podía quedarse quieto. Venía constantemente a casa de mi madre a causar problemas. Cada vez que venía, llamaba a Juan. Juan tenía que faltar al trabajo con frecuencia por este motivo. Estaba completamente agotado. Medio mes después, debido a un error en el trabajo, lo despidieron. Al enterarse de que su hijo había perdido su trabajo estable, mi suegro se volvió aún más loco. Venía a mi casa todos los días con un altavoz, gritando que yo era desleal e ingrata. Más tarde, atrapó a alguien en el callejón y difundió rumores sobre mí. No dio nombres, pero el impacto fue muy malo. Decía que después de casarme no estaba contenta, y que traía a casa a hombres diferentes todos los días. Decía que mi madre era la amante de Juan, y que él venía todos los días a llevársela. Al principio, mi suegro escuchaba, pero luego se sentó en el suelo y se puso a llorar, diciendo que había criado a un hijo tan desobediente, y que le había dado todos sus ahorros a otros. Los vecinos ya no podían soportarlo más. Yo aguanté todas esas palabras. Mi madre quería llamar a la policía. Yo la detuve. Mi madre no lo entendía. ¿Por qué le dejas que nos insulte así? Ahora los vecinos están diciendo cosas horribles sobre nosotros. No llamé a la policía, porque si venía la policía, sin duda investigarían a fondo. Entonces lo arrestarían, y mis planes posteriores no podrían seguir adelante. Pero dejar que las cosas siguieran así tampoco era una solución. Lo pensé, y fui a una imprenta. Pasó otro día. Mi suegro vino a nuestro callejón como de costumbre para desahogar sus quejas. Pero tan pronto como llegó, sentí que todos lo miraban de forma extraña. Vi en la cámara de vigilancia que la gente lo señalaba y cuchicheaba sobre él. Mi suegro llegó a nuestra puerta con expresión desconcertada. En cuanto llegó, se puso verde. Amplié varias veces la foto en la que le mordía el perro. Imprimí 2 copias, y las pegué en mi puerta como si fueran dioses protectores. Mi suegro arrancó furioso los 2 trozos de papel, y golpeó mi puerta, exigiendo una explicación, pero pronto se le rodeó la gente. Al ver a tanta gente,
Mi suegro perdió todo el respeto, y se escabulló. Esta lucha terminó con mi victoria. Quizás Juan le dijo a mi suegro, que no solo tenía fotos, sino también videos. Mi suegro nunca volvió. Juan me envió un mensaje, diciendo que garantizaba que mi suegro nunca volvería a molestarme. No respondí. Si él no me molesta, yo le molestaré a él. Mi suegro no vino, pero esa noche, alguien llamó a mi puerta. Cuando la abrí, había un perro delante de mí, mirándome con pena. Fingí estar sorprendido. ¿Cómo me has encontrado? En realidad, el perro llevaba allí un rato. Lo había visto varias veces, pero fingí no darme cuenta. Por culpa de mi suegro, había esperado hasta ese momento para acercarse a mí, después de vagar durante varios días. El perro estaba aún más delgado. Le di algo de comer. Mientras comía, le dije, come y vete. Al oír esto, el perro me miró. No podía creer lo que veía. Vi las palabras, increíble, escritas por todo el perro. Le dije que no podía quedármelo. El abuelo viene todos los días. Tengo miedo de que te haga daño. Yo tampoco puedo protegerte. Estas palabras le dolieron profundamente. Gimió suavemente. Parecía muy triste. Extendí la mano y le acaricié la cabeza. Suspiré y le dije, si no fuera por el abuelo, podríamos haber estado juntos para siempre. Las orejas del perro se levantaron de nuevo. Este perro es muy inteligente. Después de darle de comer, lo ahuyenté. Por supuesto, cuando se fue, me costó mucho separarme de él. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Después de que el perro se fuera, desperté a mi madre, y le dije que debíamos mudarnos, aunque ella no entendía por qué de repente quería mudarme. Este periodo de tiempo también la había vuelto loca. De camino a la nueva casa, mi madre no paraba de decirme que volviera a contactar con Juan. Quería transferir el registro de Lucía. Tu suegro es realmente increíble. ¿Por qué no lo enviaste a la cárcel? Habrá problemas en el futuro. Me reí y le dije que no habría problemas. No habría ningún problema en el futuro. Después de mudarnos, revisaba las noticias locales todos los días. Finalmente, vi una noticia sobre el pueblo de Juan. La había publicado una mujer. Decía que había visto un perro feroz. Sus ojos eran aterradores. Advertía a todo el mundo que tuviera cuidado. Sin embargo, no mucha gente prestó atención al video. Abrí el video, y lo amplié, y me di cuenta de que era el mismo perro. Estaba mirando fijamente a la entrada de la casa pública. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de actualizar las noticias locales. A las 3 de la madrugada, alguien finalmente publicó un comentario. Esto es una locura. Hay que ponerle correa a este perro. Una familia de nuestro pueblo ha sido asesinada por un perro. El video fue grabado en la entrada del bar. Había mucha gente reunida en la entrada, incluidos policías y personal de emergencias. No me esperaba esto a estas horas. Había otras personas que tampoco habían dormido. Alguien comentó, ¿qué tipo de perro es ese? ¿Qué ha hecho? La persona respondió, no lo sé. El perro atacó a una familia de 5 miembros. Se comió a 4 niños. 3 adultos murieron. El anciano de la casa fue mordido por la mitad. El perro se llevó la mitad inferior de su cuerpo. Este comentario era espantoso. No había duda alguna. El anciano debía de ser el abuelo, pero quería pedir más detalles. Cuando hice clic en el video, ya había desaparecido. El video ha desaparecido. Sin embargo, el incidente rápidamente llamó la atención. Esa mañana no había noticias al respecto. Por la tarde, la historia del perro feroz que atacaba a personas se estaba extendiendo como la pólvora. La policía emitió un comunicado. Instaban a los aldeanos a estar alerta. El perro fue a la casa de Juan a medianoche del día anterior. Como quería mucho a su nieto pequeño, el abuelo siempre lo abrazaba mientras dormía. En ese momento, el perro fue primero a la habitación de Carlos. Les mordió las 2 arterias principales. Los dos ni siquiera emitieron un sonido. Luego fue a la habitación del suegro. No lo mató inmediatamente. Solo le mordió la pierna, como había hecho antes. Torturó al nieto hasta matarlo delante de él. Aún no satisfecho, desgarró la carne del suegro poco a poco. El suegro estuvo consciente durante todo el proceso. Vio impotente cómo le devoraban el cuerpo pedazo a pedazo. El hijo mayor, Juan, había salido a beber con unos amigos ese día, y escapó por los pelos. Cuando me enteré de la noticia, no pude evitar suspirar. Este hombre es realmente afortunado. ¿Cómo logró sobrevivir? Cuando apagué las noticias, sonó el teléfono. Era Juan. Cuando contesté, su voz estaba ronca. Dijo, María, solo me queda Lucía, un miembro de la familia. Asentí con la cabeza. Cuídate. Juan lloró un rato. De repente, me preguntó, ¿ese perro lo trajiste tú? Me quedé atónito y rápidamente respondí, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Por qué no te comió también a ti? ¿Acaso puedo dar órdenes a un perro congelado? No soy el rey de los perros. Juan dijo. Pero el antiguo dueño del perro se puso en contacto con la policía.
Dijeron que el perro es muy inteligente, entiende el lenguaje humano. Le pregunté directamente a Juan, no te olvides. ¿Quién trajo a este perro aquí? Esta pregunta dejó a Juan sin palabras. Creo que debió de recordar que fue su padre quien trajo al perro. Como el anterior dueño se había puesto en contacto con él, probablemente sabía dónde había conseguido el perro su padre. Después de colgar el teléfono, bloqueé el número de Juan. Juan ahora sabía lo que había pasado. La policía vendría a buscarme tarde o temprano. Lo pensé. Ese día, volví al barrio marginal. Esperé hasta medianoche. Finalmente, el perro apareció. En cuanto me vio, corrió hacia mí feliz. Todavía olía mucho a sangre. Extendí la mano y lo acaricié. Me rodeó, como diciendo, por fin estamos juntos. Sonreí y saqué una lata de comida del bolsillo. El perro llevaba días sin comer. El olor de la comida enlatada era demasiado para él. Lo devoró con avidez. La expresión de mi suegro se volvió cada vez más sombría. Antes de que se acabara la lata, el perro se derrumbó de repente en el suelo. Lanzó 2 gritos y empezó a echar espuma por la boca. Se retorció 2 veces. Y luego no hubo respuesta. Murió rápidamente. Tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que había pasado. Supongo que fue justo para él. Al menos, antes de morir, el perro pensó que iba a tener un hogar. Una vez que el cuerpo del perro se entumeció, llamé a la policía. La policía llegó y me llevó para interrogarme. Me mantuve tranquilo en todo momento. Dije que el perro era muy dócil, pero que guardaba rencor. Mi suegro siempre lo golpeaba. Empecé a llorar mientras hablaba. Dije que no había tenido otra opción. Un perro tan feroz se merecía morir. Suponía un grave peligro para la sociedad. Al fin y al cabo, fue un perro el que cometió el delito. Ahora que el perro feroz está muerto, el caso se ha cerrado, como es lógico. 3 días después de salir de la comisaría, llevé el certificado de divorcio para cambiar el registro civil de Lucía, y le cambié el nombre. Juan intentó ponerse en contacto conmigo varias veces a través de amigos, pero yo lo evité. Sus amigos decían que llevaba una vida miserable. Después de haber sido despedido de su trabajo, su familia se enfrentaba a esta tragedia, y él había caído en la desesperación. Un joven que prometía, había caído en desgracia, y ni siquiera tenía dinero para fumar. Al escuchar todo esto, no sentí gran cosa. Con el paso de los años, cuando Lucía era adolescente, me dijo que quería adoptar un cachorro. Lo llevé a una protectora de perros, y elegimos un perrito muy dócil. Mi hija estaba muy feliz. Hay mucha gente en el mundo, algunos buenos, otros malos. Los perros son iguales.